hoy es viernes del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director y fundador de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, ¿y cómo te va? A mí muy bien, yo como tú no tengo problema con el confinamiento. Bueno, pero pues creo que lo va a tener el país en el sentido de que ahora que estás diciendo esto de las notas del New York Times, yo creo que está cada vez más claro que en este asunto de la pandemia hemos venido caminando un poco a tientas, si no es que solo a tientas, y los números y las versiones pues han ido cayéndose una tras otra y estamos tomando decisiones pues un poco a tientas también, Joaquín, de salir, de una vez tener la valentía de enfrentar esto que sucede. Yo he pensado en esta semana que hay otro caso absolutamente fundamental de nuestra vida pública en el que también desde hace un rato, aunque no lo parezca, andamos a tientas, que es el tema de la violencia, Joaquín. Sí. De los homicidios, porque tú y yo sabemos, porque lo hemos conversado a lo largo de los años, que durante mucho tiempo hemos tenido la explicación de que la violencia que padece el país pues viene en gran parte de la guerra que le declaró al crimen organizado y al narcotráfico el presidente Calderón. Y yo creo que esa explicación nos explicó muchas cosas durante mucho tiempo. La idea de que entre más capos perseguían y descabezaban, pues nuevos capos aparecían en medio de guerras intestinas para ver quién se quedaba con el mando. Pues todo eso era una dinámica que nos parecía o explicaba la espiral, el crecimiento enorme de la violencia en el país. Bueno, esa explicación ha dejado de servir, yo creo, pues básicamente porque este gobierno de una manera expresa ha dicho que no va a combatir así al crimen organizado ni al narcotráfico, y no lo está combatiendo. Y sin embargo, los homicidios siguen creciendo, Joaquín, sigue rompiendo récord, pues casi mes con mes. A ver, te doy el del domingo 7. ¿Sí? 117 muertos, el día más violento, 117 homicidios dolosos, el día más violento de lo que va de este año. Bueno, pero entonces ya no es porque el gobierno le esté haciendo la guerra al crimen, o al narcotráfico. Ya no es por la guerra de Calderón, porque esa guerra de Calderón pues ya está suspendida. Entonces, pues la pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad, entonces, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son las causas? No tenemos el menor indicio. Tenemos la evidencia de que el narcotráfico ya no es el único ámbito de crimen organizado violento. Se ha extendido muchísimo a otras cosas, ¿no? Al huachicol, al derecho de piso, quizá el más siniestro de todos, y la captura de comunidades enteras, de ciudades, a la extorsión, al secuestro, al asalto de transportes y de camiones de carga y de trenes, y al pleito de bandas por distintos territorios. Y al tráfico de personas. Y al tráfico de personas, que ha crecido enormemente. Otra cosa siniestra que ha crecido es el feminicidio. Y lo que es la punta del iceberg de una cosa mucho más, pero igual de siniestra, que es la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar ahora con la pandemia ha aparecido también con una claridad tremenda. Entonces, como que la violencia sigue creciendo en distintos rumbos, y la explicación que teníamos para explicarnos lo que nos pasó, el crecimiento brutal de nuestra violencia, ya no sirve, no explica, o explica solo una parte, y necesita muchas otras explicaciones. No las tiene el gobierno, tampoco tiene el gobierno una estrategia clara o expresa, desde luego ninguna funcional, para atacar esta
increíble espiral de violencia, de una sociedad, de una reserva de violencia. Ya lo sabíamos, lo hemos sabido siempre, pero todos los días nos muestra una reserva de violencia, de frialdad, de sadismo, de dureza. Oye, Héctor, y con todo y pandemia y confinamiento, ¿eh? Claro, uno supondría que la desmovilización social, cualquier porcentaje que sea de la actividad social previa, iba a menguar esto. No, parece que es como una ocasión de, una vez que está el terreno más desierto, tratar de poder ocuparlo y aprovechar la ocasión para abatir a los adversarios, a los que combaten por esos territorios. Entonces, pues sí es un momento bastante duro, porque en la pandemia andamos a tientas, con la violencia andamos a tientas, pues contando los cuentos, Joaquín, y contando muertos. Y en la economía andamos a tientas. La economía, bueno, en la economía, el horizonte que viene, si uno toma las cifras que tenemos, son de una certidumbre muy seria de que la cosa va a empeorar mucho. El que anda a tientas en esto es quienes piensan en el gobierno, que porque se estabilizó un poco la caída del peso, porque mejoró la recaudación fiscal por las presiones que hicieron sobre los que no pagaban o los que estaban litigando su pago de impuestos, y porque mejoró un poco el precio del petróleo, va a empezar la recuperación. No, aquí no es ninguna recuperación. Aquí el hecho fundamental es que se han perdido 12 millones de empleos y de gente que tenía ingresos, y no hay ningún ingrediente que permita pensar en una reactivación importante de la economía, ni desde el lado de la inversión ni desde el lado del consumo. Entonces no es un buen momento, realmente es un momento bastante preocupante. Lo es y va a ser lo más, querido Héctor. En fin, pues te mando un abrazo, Héctor. Un gran abrazo, Joaquín. Que estén muy bien. Saludos a todos. Don Ángeles, el gran Héctor Aguilar Camín, historiador, periodista, director de la revista Nexos, escritor.